Bueno, ¿qué tal? Buen día. Como ya les adelantó Tony, la temática de hoy es cubiertas livianas. No tenemos mucho más que decir que lo que hemos visto, en cierta manera, en construcciones uno, 2 y el 3. Lo que vamos a reforzar es la complejidad de las mismas y el uso de los materiales ya aprendidos. Por ahí lo que se suma a esta complejidad es que tenemos que desarrollar mucho nuestra creatividad por el tema de las grandes luces que podemos llegar a tener en este tipo de esquema de diseño arquitectónico, que es por lo general el edificio de uso público. Las cubiertas livianas, como veníamos comentando, son estructuras de cierre superior, ¿no? Que sirven como cerramientos exteriores y eso ofrece una protección al edificio contra los agentes climáticos y otros factores para resguardo, darle intimidad y con las correspondientes funciones que nosotros solemos agregarle como valor en todos los niveles de protecciones, que son las funciones acústicas, térmicas, estéticas, económicas, higrotérmicas, etcétera, que tienen la misma equiparación que el estudio de los cerramientos verticales. Las estructuras, en esta generalidad que estamos introduciendo, de las cubiertas, son sistemas coplanares, donde todos sus elementos están unidos. ¿Cómo están unidos? A través de nudos o uniones, que están sometidos a esfuerzo de tipo axial. Y por eso debemos realizar un riguroso análisis estructural para cada caso que vayamos a emplear. Los elementos estructurales generales y principales que vamos a tener son correas, vigas maestras, pilares estructurales, pilares de cierre, arquestramientos, anclajes y alguno que otro que sea muy específico. Y en los tipos de cubiertas livianas, nosotros vamos a encontrar en la generalidad tres cubiertas compuestas, que algunas son las primeras de superficie de simple o doble curvatura, las cubiertas compuestas de superficies inclinadas planas y las cubiertas compuestas por superficies planas de poca pendiente. Esto se transforma en lo que nosotros ya conocemos, cuando hablamos de cubiertas planas, levemente o muy inclinadas, que puede ser a la determinada cantidad de aguas que nosotros decimos por el diseño arquitectónico. Ahora tenemos que imaginar todo lo que podemos hacer con estos conceptos breves que hemos charlado, que los vamos reforzando porque ya los hemos visto en construcciones uno y 2 y en estructuras. Por ejemplo, nosotros, para cubrir grandes luces, todos los elementos charlados anteriormente los tienen a la vista acá. Y ya no depende, diríamos, el grado de imaginación que nosotros tengamos, sino también el grado de ingenio y el grado de cálculo para poder, eh, como quien dice, simular esta estructura que nosotros tenemos pensado y poder llegar a materializarla. Como veremos, esas operaciones no tienen por qué ser opacas, pueden ser acristaladas perfectamente. Y ahí estamos viendo, por ejemplo, planos acristalados que no parece que fuera un techo plano, pero sin embargo tenemos una, dos, tres aguas por cada uno de esos sectores. También cuando hablamos de las compuestas curvas, nosotros estamos viendo que el entramado que podemos formar por el tipo de, de cubiertas es infinito. Y miren las grandes luces que podemos abarcar con poco espesor. En estos sistemas de cubiertas planas también empiezan a aparecer las cableadas, que son conformaciones de todos los elementos anteriores conversados. Algunos son más tradicionales, otros no tanto, unos son más elaborados. Seguimos siempre viendo el sistema de columna, de viga maestra, viga secundaria y correas. Seguimos viendo las grandes luces con techos livianos que nosotros podemos ir cubriendo. Y a su vez aquí podemos observar el paso de instalaciones a la vista, como ser el conducto de cerrojo de aire acondicionado. Situaciones más tradicionales, con revestimientos oblicuos, y situaciones de naves de grande luces, en este caso también utilizando vigas maestras, correas y diagonales.
Como verán acá, ya pasamos de las planas a ver ejemplos de cubiertas curvas. Seguimos repitiendo el sistema de vigas maestras y correas, apoyadas por supuesto sobre pilares. Es bueno destacar que a veces uno las cubiertas livianas las distingue solamente por el uso de que no llevan agua. ¿Que no llevan agua en qué? No llevan agua en su composición. Por ejemplo, las estructuras, las cubiertas que tienen estructuras pesadas, las denominamos así porque sí llevan agua, porque para elaborarlas voy a necesitar colar un elemento fluido que es, en el caso, por lo general, de hormigón armado, que requiere el uso de agua. En el caso de cubiertas livianas, lo que vamos a requerir son elementos ya preconformados, que por lo general son otros materiales, como ser los metales, los plásticos y las maderas. Cuando nosotros elaboramos lo que queremos hacer, un tipo de detalle, terminamos volcando en la documentación todas las intenciones para poder realizar nuestra cubierta. Este es un paso muy importante y que nosotros lo vamos a ver en nuestro TPU. Nosotros, una vez que tenemos nuestro diseño de cubierta ya realizado, empezamos a estudiar cada una de las unidades, cada uno de los planos, cada uno de los apoyos. Terminamos haciendo detalles de cada uno de los puntos de encuentro, que por lo general son los nudos. Y terminamos luego materializando cada una de esas situaciones y en algunos casos vamos a tener que diseñar piezas especiales. Como un caso distinto que por ahí no se ha visto en construcciones 1 y 2, tenemos el caso de cubiertas livianas geodésicas, ¿no? Que el domo, por lo general se realizan domos, es una esfera geodésica, es un poliedro generado a partir de un isocaedro o un dodecaedro, aunque puede generarse por cualquiera de los sólidos palatónicos que tenemos ahí a la vista. ¿Cuál es el secreto de esto? Que todos son, en cada uno de estos poliedros, los ángulos son iguales. Veremos en el desarrollo de estas cúpulas geodésicas, la capacidad de resistencia es muy grande en relación al peso de las mismas. Aquí veremos ya en más detalle cómo se puede sostener uno de esos nudos. Acá estamos viendo que esas cúpulas geodésicas, en este caso son membranas transparentes. Y vean que en la conjunción de varias cúpulas se puede conformar un gran espacio. Aquí vemos un ensamble de una cúpula geodésica, en este caso metálica. Acá vemos otra, y en este caso es estructura de madera. Acá vemos grandes luces también resueltas en una estructura metálica y plástica. Aquí vemos un detalle de la estructura anterior, de cómo está el nudo resuelto. Se puede observar que se atornilla, tiene un bulón, se arriotra, se carga, y luego se apoya lo que es la cubierta en sí misma. En este caso pareciera ser un policarbonato, usamos plásticos. También tenemos, como tenemos esta familia dentro de las cubiertas planas, como son las geodésicas, tenemos las tensoestructuras, que también son curiosas y no las han visto en los años anteriores. Y estas tensoestructuras se conocen también como membranas estructuradas o membranas tensadas. ¿Sí? Lo más simple y lo más cercano que todos hemos tenido es la carpa, por decirlo de una manera. Y está compuesta por diferentes elementos estructurales y funcionan armoniosamente en conjunto. Por ejemplo, las membranas estas, si nosotros las estiramos de cada uno de sus vértices hacia abajo y hacia arriba, llegamos a lograr la famosa montura. Y si arrastramos a piso las partes bajas y si arrastramos a través de pilares las partes altas, logramos la conformación de esa membrana en forma de cubierta. Y la membrana
o material textil es el utilizado en los proyectos de tensoestructura y es un elemento de gran resistencia a la tracción, pero no así a la compresión, por lo que su principal función estructural es transmitir las cargas recibidas, el viento, la lluvia, la nieve, etc. Y el comportamiento hacia los elementos estructurales, como son los mástiles, los pilares, las vigas, cables, etc. Y todo esto, a su vez, transmiten a los apoyos por medio de las fundaciones o anclajes, terminando así su fundación lateral. Y los dos conceptos básicos más importantes de la tensoestructura son la pretensión y la doble curvatura, ya que la membrana no tiene la capacidad de la compresión. Por eso debe ser sometida a una pretensión o un estiramiento, en simples palabras, para que transforme en un elemento que oponga resistencia a las fuerzas. Y la manera de hacer eficiente esta pretensión es dándole la forma a la membrana, y esto se logra por la doble curvatura que vimos anteriormente. ¿Mm? Y una forma simple que resume estos conceptos es el paraboloide hiperbólico, también conocido como saben, el iPad o la famosa silla de montar, como le he comenzado la charla en este tema específico. Aquí estamos viendo posibilidades de estas tensoestructuras. Y seguimos imaginando. Miren lo que podemos lograr. Estructuras de grandes luces, grandes cubiertas. No solo son por espacios abiertos, sino también yo le puedo hacer cerramientos verticales. Aquí estamos viendo una situación particular de cómo esta tensoestructura está compuesta, en este caso, con grandes sistemas de unión pensados previamente, por supuesto, para dar solución a la panelería que se va poniendo en tiras. Y este caso es tan particular, es en Alemania, y que van a ver que cada una de las cubiertas están hechas a medida, o sea, no todas son iguales la parte que conforma la cubierta en sí misma. La estructura sí es una membrana pensada, pero luego la parte rígida, que en este caso es un vidriado, está luego, diríamos, anclado a la estructura de la membrana a través de tornillería o volumen. No solo limitamos a los metales y a los plásticos el uso de estas tensoestructuras, también podemos lograr un panel, una silla de montar, diríamos, con estructuras de madera. Y a su vez, en este caso, como va a ser la clase que viene, que vamos a tratar cubiertas verdes, en este caso tenemos una cubierta liviana, una estructura con eh, techo verde. Aquí vemos también que no tenemos limitaciones en cuanto a los cerramientos verticales. Cabe destacar que por lo general se destacan estas estructuras que tienen pilares eh, fuertes o altos realmente para poder lograr las luces que nosotros queremos en planta. La creatividad da para mucho. Los aspectos formales, teníamos tiempo posibilidad de modificarse, transparencia, reversibilidad, bajos costos, desarmabilidad, ¿no? Posibilidades estéticas y como decíamos, o sea, es infinito. Y tiene soluciones que son irrealizables con otros materiales tradicionales. Y tiene muy fuerte definición y expresión formal del proyecto. A su vez, al tener muy pocos puntos de apoyo, por lo general 4, flexibilizan el espacio que genera. Acá estamos viendo, en este portfolio de imágenes, ya pasamos a las estructuras lineales, coplanares, y estamos viendo resoluciones en madera. Ahí podemos ver que la estructura esa no tiene aún la cubierta, pero tenemos acá a la derecha y abajo, que ya están los paneles de aislación,
de rigidización, vemos también cada tanto unas varillas de metal galvanizado en este caso, y vemos también situaciones de medio de anclaje como son las uniones a tope de cada una de las piezas de madera. Aquí vemos situaciones similares, ya por el cubierto instalado, y vemos que está apoyando en este caso en pilares de hormigón armado. Usamos madera laminada para las vigas maestras y madera maciza para el caso de las correas. Entre ellos siempre hay conectores metálicos de anclaje y verán también diagonales de rigidización entre las vigas maestras. Aquí vemos el mismo caso, más cercano a lo que recién he charlado. Como veremos, estos sistemas, sean curvos o planos, nos permiten tomar grandes luces con estructuras a las que denominamos livianas. Cabe aclarar que por más que denominemos livianas, no quiere decir que no sean pesadas. En realidad sí son muy pesadas. Lo que son, en cierta manera, livianas, la mayoría de las partes que las componen para poder ensamblar. Pero muchas veces, en este caso que tenemos vigas laminadas de grandes luces, evidentemente estas vamos a requerir del uso mecánico de izado, ¿no? Sí, del uso de grúas o aparejos. ¿Me permitís una palabra, Leonardo, en la imagen anterior, por favor? Ahí. El primer paquete que vos venías explicando, que además es muy interesante los ejemplos que pusiste, eran estructuras, o dicho de otra manera, estructuras sometidas casi exclusivamente a tracción. En este segundo paquete son estructuras de flexión. En las anteriores imágenes eran de flexión en un solo material. En general las dos imágenes eran trilíticas, columnas de hormigón y vigas de madera laminada y un cerramiento arriba que, no sé, parecía OSB o similar. En este caso vemos una imagen de una estructura de flexión, eso. Acá, en este caso vemos una estructura de flexión, son vigas importantes donde combinan la viga de madera laminada, que no se bancaría esta luz, con un agregado de tracción en la parte inferior, lógicamente, de la viga, de metal. O sea, la viga es una viga compleja en la que la tracción la toma el metal y la madera laminada. En síntesis, sería una viga, qué sé yo, como de 2 metros de altura, o 1,5 metros, más o menos, me imagino. Pero como está hecha de una manera tan etérea, da una noción, estéticamente hablando, muy liviana y muy transparente. Entonces, esto de combinar dos materiales es un recurso que ustedes tienen que tener muy en cuenta. En la imagen anterior, por favor, solamente ven la viga de madera, que en este caso es de flexión con arco. Ahí es más complejo todavía, pero bueno, a este es un arco muy peraltado, muy poco peraltado, y pareciera que funciona como arco. La verdad que no sé, habría que ver un poco más. Es un arco muy bajito. Pero bueno, acá solamente está la madera. En el otro está la madera más el hierro. En este caso, estamos viendo acá, como dice Alejandro, el arco muy poco peraltado, ustedes verán que esa situación de arco que da la viga maestra, luego en el lomo o en la parte superior, transforma lo que es la curvatura inferior, la transforma en plana, por lo cual empieza Claro, a tener dos ese techo. interesante. Bueno, seguimos. ¿Prosigo? ¿Alguna otra Sí, consulta sí. y la charlamos? No, yo ya nada Ah, más, gracias. yo estoy aprendiendo a manejar acá el sistema este de compartir. Ah, Ahí está. Bueno.
como veníamos Oh, charlando, la oh, creatividad, esta es súper curiosa, ¿no? ¿Vale? oh, oh. Hay para charlar acá. Hay para charlar, ¿no? Uh, Fíjense que acá hasta se transforma en columna de apoyo, diríamos, tiene su Sí. propio pilar de apoyo en la misma pieza. Es realmente curiosa. Este, pero Primero, bueno, habría que decir que las posibilidades formales y de la madera laminada son, no quiero decir infinitas, pero muy amplias. Y este es un cabal ejemplo de eso, ¿no? Como dice, como dice Leonardo, esto arranca en una columna y podríamos decir que después tiene una, una parte de viga flexionada, un, diría hasta un pórtico invertido y una mensulita allá arriba. Es una cosa muy compleja, ¿no? lo que yo relaciono también, la forma de esta estructura de madera laminada, es que se podría replicar en hormigón armado y también replicar en acero, la forma. Sí, eh, la ventaja de la madera laminada es que, a diferencia de la madera natural, se pueden acomodar las fibras de acuerdo a cómo uno piensa el funcionamiento, que es el comportamiento del hormigón armado. La gran ventaja del comportamiento del hormigón armado es que resuelve muy eficientemente los encuentros, o sea, garantiza una continuidad estructural que no se puede lograr o es muy difícil de lograr con piezas individuales de hierro laminada imita o rescata esta ventaja del hormigón. Fíjense que este nudo que vemos en el medio de la pantalla, esta curva que vemos en el medio de la pantalla, si le hiciéramos con un de una, de complementos muy complejos de, ¿cómo se llama? De fijación. Exactamente. Mientras que así las fibras se acomodan a como se van a necesitar y entonces esto se resuelve como si fuera de hormigón, con mucho menos material y mucho menos kilos, ¿no? Y pasamos a otro ejemplo. A ver. ¿Qué dice? Ahí está. Oh, Perfecto. Bueno, ejemplos similares. Ya, ya ahí es lo que estamos viendo, hasta una percepción óptica de que estamos dentro del tubo en esa piscina, ¿no? Lo que me llamó la atención de esta estructura. Sumamente transparente, muy liviana y una situación perceptiva en lo arquitectónico muy particular. fíjense que este es un arco triarticulado, ¿no? Observen el detalle de la articulación en el centro del arco. Y después tiene los dos apoyos en cada extremo. Si ven con atención la forma del arco, van a ver que la mayor sección está en el mayor requerimiento, o sea, en el encuentro con la fundación, digamos, que es donde mayor compresión hay. ¿Mm? O sea, las cargas se van sumando y concentrando en el apoyo. Esto es una forma que no es caprichosa ni responde a una cuestión estética. Es pura respuesta a requerimiento mecánico, ¿no? Se ve que está calculada bien al límite este arco, del que además cuelga algo en nuestra izquierda, ¿no? Hay una, esa es la articulación del centro, y eso justamente es una carga, no sé si es como si fuera un acondicionamiento de aire, algo así, ¿verdad? Se pareciera Exactamente, un poco, es el aporte de calefacción. claro. Y después el arriba atrás está triangulando el eje lateral, ¿no? Eso es clarísimo. Con una estructura de tracción.
es un apuresto de formas realmente maravillosas, ¿no? Ujú. A ver si tomo Y un poco. con esto se pueden lograr luces del orden de los 25, 30 metros sin inconveniente. Y, perdón, ¿eh? Ahí está. Y acá ya pasamos a situaciones más particulares, diríamos, que luego vamos a ver un ejemplo. También, en este caso ya salimos de los plásticos, salimos de la madera y nos volvamos a los metales. En este caso al acero, ¿no? Y en particular al hierro galvanizado. Eh, la combinación de las mismas, seguimos viendo acá hasta se coló, pero bueno, ahí vemos los apoyos, la viga, más tradicionales. Y Vamos acá a la tenemos anterior, eh, vamos a la anterior un poquito, por favor. ahí, Claro, fíjense ustedes que acá vemos dos secciones, ¿no? De elementos. Lo que sería un labio, que es el que está abajo, de una sección mayor que la que está arriba, que es una omega, perdón, y que podríamos llamar clavadera. Este elemento supongo, ¿no? Pareciera que está destinado solamente a recibir la cubierta arriba, no tiene una gran capacidad estructural. Yo supongo que la separación entre las piezas inferiores, esto que llamo cabio, serán del orden menor que el otro. Y esas clavaderas son al solo efecto de recibir la cubierta arriba. Entonces hay una forma de pensar muy racional para usar la menor cantidad de material posible, porque de eso, en definitiva, se trata el diseño de una cubierta, porque el exceso o el material que nosotros colocamos innecesario le suma peso, y el peso le suma material, y el material le suma peso, o sea, es un círculo negativo en la concepción de una vivienda. Cuando menos material tenemos, más liviana es y el cálculo nos da menos material y así sucesivamente. Entonces, la pieza que va a recibir la cubierta es lo más pequeña posible para recibir un tornillo. Así. sí, cómo no. Estamos. Aparte, alguna pregunta, lo que sea, volvemos para atrás o sigamos para adelante. Tengo un ratito más todavía. Estamos hablando, bueno, esta particular, eh, este es el Museo Británico. De edificios antiguos muy clásicos que, bueno, le cerraron el patio, por decirlo de una manera, y realmente una cubierta muy liviana, extremadamente cristalina. La pregunta que siempre me hago es cómo limpian esos vidrios. Seguro lo tienen resuelto, sin ninguna duda. Pero me parece una cubierta muy liviana, muy pura y que cumple su función. Es como estar sin techo, por decirlo de alguna manera. Y con las cubiertas livianas, como habíamos dicho, la imaginación que podemos tener como arquitectos. Eh, puede gustar o no, pero que es infinito. Y aquí tenemos la combinación de varios materiales, ¿no? Madera, hierro, sobre todo. Y creando formas, colgando lazos, teniéndolas en gran altura, logrando cubiertas, estamos por encima de la copa de los árboles, con una liviandad absoluta y apoyada 3, 4, 5 patas en la medida que lo voy necesitando, ¿no? Y todo acompañando la estética de intención que tuvo ahí el diseñador, te gustar o no, pero es curioso e ingenioso lo que ha logrado y materializado, ¿no? Crea un bosque, ¿no? Recrea un bosque en el bosque, es verdad. Ujú. Y a su vez toda una pasarela superior de tránsito. Hay como una doble cubierta en algunos sectores. Ajá. Eh, como, como decía Alejandro, acá tenemos los predimensionados.
de, de la mayoría de las formas que venimos trabajando en estructuras encubiertas livianas que podemos lograr grandes luces, ¿no? Ahí estamos teniendo la luz en metro, ¿no? De 3 metros a 50 L sobre 20, L sobre 10. Y mire, pero si hablamos acá de una estereoestructura, que la luz mínima máxima es de 20 metros a 120 metros, o en el caso de una cercha, de 20 metros a 150 metros, miren las luces que estamos hablando entre dos apoyos, ¿no? Y bueno, con este predimensionado podemos hacer una predimensión para el trabajo del TPU sin ningún problema. ¿Sí? No hay cálculos rigurosos, solo un predimensionado, como venimos haciendo en construcciones 1 y 2. Sí, esto es muy Y, importante porque nos va a dar la noción clara de la magnitud que estamos empleando, ¿no? Si después decimos que tiene 1,5 metros de altura y resulta en el cálculo teniendo 1,60, 1,40, eso no importa, no altera nuestro, nuestro proyecto. Y lo que nosotros vamos a realizar en esta etapa del aprendizaje, o en esta etapa del diseño de su trabajo, es eso, una aproximación de tres conceptos. Primero, la definición de materiales. Segundo, la definición de formas. Y tercero, una aproximación dimensional. Con esos tres elementos nosotros estamos definiendo la estructura totalmente. Y que son tres elementos que vienen estrechamente vinculados, como lo demostró Leonardo recién. Él no solo habló de formas, o no solo habló de materiales, o no solo habló de dimensiones, sino que estas tres cosas en los ejemplos que vimos están estrechamente vinculadas, ¿no? Así que, nada, a trabajar en eso, chicos, chicas. estamos acá, y está esto. Y sí, a trabajar. A veces me tocó trabajar. Muchas veces, pero algunas hemos hecho. Eh, por ejemplo, nos gusta romper cosas. En realidad, las refacciones o remodelaciones, muchas veces nos toca intervenir cubiertas livianas. Yo les voy a mostrar ejemplos cercanos. En este caso es un lugar, digamos, una función, un teatro, acá en el centro de Mar del Plata, donde hubo que reemplazar la cubierta y esta cubierta que es liviana, es forma parabólica, estamos hablando de una cubierta curva, después tuvo la particularidad que la cortamos, cosa que no se puede hacer con los parabólicos, o sea, en un tramo lo mochamos, ¿no? Contuvimos las reacciones en uno de los sentidos horizontales para poder salir con un volumen a un costado de eso. Acá estamos desarmando en este caso, ¿no? Vemos la parte vieja y la parte nueva sacando aislaciones ya perimidas, agujereadas, llenas de bichos, membranas, 5 capas de membrana, me acuerdo. Y bueno, y a medida que se iba desmontando, se iba montando la cubierta nueva, ¿no? Verán que el largo de las chapas absorbe la curvatura de esa luz. Esta es una luz de 30 metros, 35 metros, entre apoyos. Acá estamos Resuelta con un viendo, arco, la luz esa está resuelta con un arco que debe tener 30 centímetros de alto, una cosa así. el arco, sí, diríamos, la Varitech tiene eso. Y después Eso. el Y arco después total, una cuerda, exacto, la o sea, cuerda. claro, después, o sea que este arco está resuelto por una parte superior que trabaja la compresión, que es eso que Leonardo me recuerda, no me acordaba, es un Varitech, y la Exacto. parte inferior es una cuerda hecha por un hierro, o sea, es un arco perfecto, ¿no? Le falta el indio nomás ahí. Exactamente, eso es. Ah, Bueno, pero esto fíjense uy, que para resolver 30 metros se resuelve con un arco cuya parte superior está resuelta por una estructurita, y digo sí, no lo digo efectivamente, pero realmente de 30 centímetros de alto y una parte traccionada, o sea, la cuerda del arco,
que es un hierro. Entonces es una estructura muy etérea, muy simple, ¿no? Fíjate que acá, vamos a ver esto, acá se puede observar el diámetro de las piezas para lograr semejante luz. Son diámetros muy chicos, son diámetros de 12 milímetros a lo sumo, ¿no? Sí, sí. Eh, te escucho. Ahí se puede percibir mejor lo que estamos hablando de la curvatura de esta estructura, ¿no? Ahí venimos, ta. Y acá abajo hay un y acá abajo hay un tensor, ¿no es cierto? Bueno, ¿cuál es la locura que tenemos todo esto? Estamos conteniendo horizontalmente porque esto lo termino cortando al techo y absorbiendo de manera horizontal la carga que estoy contrarrestando al cortar el tensor. No sé si soy claro. Sí. ¿Eh? A escuchar el cric cuando... Esa estructura lateral de doble T es lo que adicionaron. Sí, un poquito más complejo, ahí estamos armando todavía. A ver si Ah, hay pero imágenes, va en esa las vamos a... posición. Sí, sí, se corta ahí. Sí, sí, sí. Lo Bien, que pasa es que perfecto. esto también es una superestructura, después tiene algo que se llama telonera, que son donde suben y Claro. bajan las escenografías, los telones y demás. Eh, Creo que tenemos imágenes, a ver si podemos estar saliendo. Qué complejo que es el huevo. Ahí está. Ahí se ve mejor. Claro, Se ve mejor. Va, yo la comprendo porque la tengo internalizada. claro, Pero claro. digamos se arma un gran cubo chato, por decirlo de una manera, un prisma rectangular que va a ver la parte que estamos cortando el parabólico, ¿no? A ver si Claro. se Y que está logra. prevista para absorber cargas puntuales, móviles, que es toda la estructura Es- escenográfica. claro. Es así, exacto. Acá por ahí se percibe un poco más eso que charlábamos. Desde el punto de vista que se puede denotar por detrás el parabólico, acá Sí, ya está cortado a la izquierda, claro, pero sigue por arriba de la sala. Eh, de hecho, bueno, esas grandes vigas nuevas, ¿cómo mapean, cómo la llegan foto de al la... piso? Sí, arriba. Eh, Pregúntale al arquitecto. No llegan al piso, en realidad llegan dos columnas metálicas y después ya había dos estructuras de hormigón armado digamos, ocupan el lugar de los marines, derecha e izquierda, ¿no? Ya sean edificios de 3 pisos de altura interna. Después se utiliza Ah, en todo perfecto. momento los pilares existentes que ya tenía la, la obra originaria. Lo que hacemos Bien, nosotros es, en cierta manera, sobrecargarla y desviar las tensiones de ese sí, parabólico. Y sobrecargarla sobremanera, por cual se refuerza también la estructura de hormigón, todo eso, porque le estamos metiendo mucha tonelada de hierro, ¿no? Si bien es liviano, como le claro, llamamos, claro. pero pesa. O sea, una Eh, estructura como la eh, inicial, eh, esa cubierta parabólica, es una estructura que no está pensada, ni calculada, ni apta para recibir más carga que su peso propio y la carga del viento. Entonces, en esta nueva definición o función donde aparece este teatro con la necesidad de cargar cosas, se imaginan y proponen una estructura adicional que es esta conformada por las vigas de hierro. Ahora bien, estas vigas de hierro que aparecen en el espacio entre la cuerda y el arco,
obligan en determinado momento a cortar las cuerdas porque ahora ese espacio va a ser utilizado con una actividad. Y ese esfuerzo de tracción de las cuerdas, que es vital para la conformación de cada arco, lo han anclado a estas vigas nuevas. ¿Es así? ¿Esto último que digo? Claro, exacto. Entonces, estas vigas tienen un requerimiento por las cargas que le van a poner cuando vengan las cosas de la escenografía. O sea, esto está tirando para abajo por la fuerza de gravedad, dicho groseramente. Y tiene un esfuerzo lateral que es el esfuerzo requerido por el arco. O sea, Y, son y- vigas y- y- complejas. sí, sí, bastante complejo. Y otra cosa, que luego hacemos trabajar la estructura del parabólico, reforzada por supuesto, porque hay que sostener el cielo raso de la sala. Claro. Eh, o sea, le complejizamos bastante la situación. No puedo pasar, no puedo pasar. Salgo de acá. Ahí. Eh, se sobrecarga, no se nota, la verdad me falta bueno, ahí se está armando el refuerzo para sostener, para poder colocar el revestimiento de la sala. O sea, todo ese conjunto Lo que hoy vemos que color son placas madera. de madera revestidas, exactamente, son placas de madera, con su aislación acústica, etcétera, 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 pero bueno, tiene una superestructura metálica también para poder atornillar, como quien dice, todo esto que estamos viendo como plano de cielo raso. Eh, eh, Ahí de fondo se pueden ver las columnas de hormigón existente a la derecha, Sí, ¿no? Ahí se sí, pueden ver, sí, bueno, unos puentes que hicieron. Este, Esto es lo que digo de colgar los silorrazos, no solo los silorrazos, sino acá también se ve parte de la parte luminotécnica, ¿no? sí. Hay unas endijas en el silorrazo, que hay toda una motorización por dentro de eso. Se ve de fondo un arco, que son los palcos, que no tengo imagen en este momento para mostrar, pero bueno, ese palco tiene una luz de 32 metros, si no mal recuerdo, sostenido en tres puntos, derecha e izquierda y en el fondo. No hay columnas de ese gran arco metálico, la revestida de madera. Bueno, Metal, voy a mostrarlo. Es o sea, metálico, la sí, foto, sí, sí, sí. esa, esa foto la estás tomando desde el palco ese, La la foto que esta que sigue a se ve esta. ahora la tomo desde el escenario y desde el palco. En realidad tampoco desde el palco está arriba. Ah, Estoy desde la fila 13, diríamos, la grada 13. Eh, Ese es las lucecitas que me están coronando, es el celorazo del palco. claro, Ujú. Ahí se ve el palco. Ahí se nota. Y arriba del palco la parte de proyección, el seguidor, todas esas cosas que claro. requiere el uso de la sala. Ahí podemos ver lo que hablamos de la estructura ya cortada y elevada y equipada, en cierta manera. Si no hay preguntitas sobre esta estructura, pasamos a la otra. Este, Bueno, este es un caso que se da mucho. Este es otro edificio, lo que era el ex Museo del Mar, en Colón y la Costa, Colón y Viamonte, perdón, arriba de la Loma, donde se amplía un piso más por la necesidad que tenía la empresa de crear más puestos de trabajo. Y la decisión que tomó es hacer una cubierta liviana, bien visto, ya pensando en la teoría que tenía que dar años después. muy bien, qué Eh, visión. claro, ahí lo que hacemos es prolongar las columnas, que las columnas originalmente eran de hormigón de lo bajo, y tratamos de alivianar todo. Imagínense que nunca fue pensado un cuarto piso en este tipo de situaciones, entonces uno tiene que tomar decisiones de cómo ir distribuyendo las fuerzas.
En este caso era cómo esconder el agua de lluvia, ya que no lo íbamos a absorber por dentro, sino que lo íbamos a canalizar. Ya podemos ir observando el tamaño de las canaletas preensambladas en el momento que las estamos poniendo en obra, cómo se esconden los desagües. Y acá vamos a la cubierta propiamente dicha. Estamos viendo de fondo las dos medianeras, y lo que se hace es una viga maestra, que es la que tenemos a la izquierda. A ver si puedo ir pasando una viga maestra. ¿Ven? Ahí tenemos una gran viga maestra muy liviana y muy jugada, diríamos. Ahí había más de 14 metros, creo que eran 16 metros, que no viene estándar, diríamos, vienen de 12 metros y después uno tiene que unir y unir separado y soldar, etcétera, etcétera. Son dos perfiles unidos como viga maestra y luego las correas, que son un perfil C galvanizado liviano. Aquí la podemos ver de arriba, la estructura maestra, con los otros perfiles que a su vez hacen de correa, que la correa es la clavadera de todo el sistema de cerramiento de la cubierta, ¿no? Como verán ahí también es un entramado de alambre que puede ser plástico. En mi caso yo trato de hacerlo de alambre, que es un perímetro, un ángulo en el cual voy tensando alambres, porque me parece mucho más seguro para contener la malla de aislación que uno le pone al lugar, y a su vez, como queda, en este caso, si lo paso visto, queda mucho más uniforme y es muy seguro para que trabaje la gente. Claro. Eso es muy bueno, es muy laborioso, porque hay que tejer de aquí para allá, de aquí para allá, de aquí para allá. Aquí se puede percibir bien los anclajes de las correas, ¿no? Las dimensiones que tienen estas luces, la liviandad, por decirlo de una manera, del ¿Qué techo que se está altura tiene creando. esa viga maestra? La altura en sí misma de la pieza era un perfil Sí, de 16 o 18, no me acuerdo, ¿no? se me mezcla. Y de 12 o 14 las correas, por lo cual estamos hablando de 18 o 20, la otra, o 22 por ahí, guarda, tendría que Sí, volver. sí, sí, no, pero me llama la atención esa maestra, ¿no? Y no vibraba el techo, ¿no? Esa, Sí, ¿eh? Esto como decía Barroso, experimentamos con la plata del cliente. sí, claro. Entonces vos te pones, sabés que elásticamente no se va a quebrar, no se va, No, se va, no está la rotura de la pieza. puede flamear Pero eso, esa es mi... exactamente, pero también como el destino final no era un entrepiso transitable, ni Claro, nada, o sea, solo era para sacar el agua, para reparar las piezas y todo lo demás, es realmente muy firme el techo ese. ¿Mm? bien. No, no es para hacer un gimnasio encima de eso. Ahí estamos viendo, bueno, detalles de terminación, hace parte de la estructura, las canaletas, miren el tamaño que tienen esas canaletas, ¿no? Las canaletas hasta fueron puntadas, soldadas, remachadas y selladas. Muy laboriosas, ¿no? Detalles de desagües, muy bien. Viendo las cosas, acá se ve lo que le decíamos de cómo apoya la manta, ¿no? Acá tenemos la secuencia de cómo se va terminando el techo, la chapa, la aislación, la manta, doble manta. Ahí se va viendo. Esto iba en un momento con chapa, la U45, un perfil que es de grandes largos. Lo que permite la chapa es largo infinito. Uno lleva el rollo a la obra y con una máquina lo va conformando y lo va instalando y lo va sellando. No llegó a tiempo, esto se tenía que entregar antes, entonces bueno, llegamos a un intercambio, ponemos chapa, pero clases de 12 metros, por lo cual tengo un solape, cosa que quería evitar. Ahí si uno ve al medio, ve el solape de la chapa. Este, acá, bueno, se coló, son los conductos debajo del techo, también, ¿no? Viste, Ale, no solo las personas están arriba, sino que sostenemos acondicionamiento, ¿no? Y a través del acondicionamiento también sostenemos la instalación eléctrica, como verán, están las bandejas ahí, ¿no? Sí. Cortamos el flujo al aire que va por dentro. La foto está interesante, nunca la había observado de esa manera. Sí, sí, sí recuerdo Es muy, que tomé la decisión de... ¿eh? Ahí es tenemos un muy proceso interesante. constructivo, ¿no?
Claro. Es muy interesante esta foto porque muestra el comportamiento estructural del techo, el conducto de acondicionamiento y el conducto de soporte de electricidad, y cómo con la misma varilla roscada perforando el interior, con un mismo elemento se sostiene dos cosas, ¿no? Que pueden ser graduadas, su altura con las roquitas, con las tuercas. Lo ordinario hubiera sido hacer una abrazadera del diámetro del caño y colgar la abrazadera. Esto de ponerle una varilla roscada por dentro realmente es mucho más racional. Por ahí lleva un poquito más de trabajo, ¿no? Hay que pensarlo un poquito más, pero bueno, es muy interesante. Sí, Muy interesante. sí, es más laborioso, pero ahí se va viendo que ya está todo en cierta manera como prepintado, por lo cual una vez que se Sí, va sí. instalando ya queda terminado. Y Entonces, eso hace ¿cómo? al diseño tecnológico, no solo el constructivo que ya estaba resuelto, sino al diseño tecnológico. Sí, 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 sí. Muy interesante. Esto es etapa Bueno, final. acá ya se ve terminado, ¿no? Cómo fue quedando ese ambiente, que era una terraza, se terminó convirtiendo en una sala sumamente amplia, no me acuerdo si eran 140 puestos de trabajo, o 78, algo así, ¿no? Eh, a ver si ahí se puede percibir un poquito más lo que eran los conductos, el techo, sobre todo estamos hablando de la cubierta, se ve la viga maestra, las correas, el tensor de la aislación, y bueno, y cómo fuimos colgando el resto de las instalaciones para ir dándole forma a todo esto, ¿no? Ahí se puede percibir un poquito mejor. Esta era una obra que se trabajaba en la penumbra también, de noche, por una cuestión de celeridad. También verán las carpinterías, en este caso eran de aluminio, ya prepintadas por supuesto, y así vamos llevando todo como para instalar y salir. Disculpa, te estoy Esa la interesante calecita, más bueno, que ese entender un era poquito. ahí. Sí, porque acá vemos cómo los conductos y las bandejas terminan de conformar el espacio, ¿no? Y esto que parece tan complejo a la vista, la síntesis mayor es la foto en la que veíamos el cruce de la bandeja, el conducto y el techo, y cómo se vinculaban con esa varilla roscada, ¿no? Fíjense ustedes que un elemento tan complejo como este se sintetiza tecnológicamente en estos que están en la ferretería de la vuelta. Pero bueno, eso requiere y cuando decimos que hay que diseñar las cosas, estamos diciendo esto, porque el calefaccionista iba a venir con sus tachos y lo pone donde mejor le cabe. El electricista viene y pone sus bandejas donde mejor le caben. Pero acá hay una síntesis en términos de diseño espacial y de comportamiento tecnológico de eso, que es patrimonio del diseñador y no se lo podemos trasladar a ninguno de los gremios. ¿Mm? Y acá no hay cielo raso que tape todo, ni cosas por el estilo. Está trabajando tecnológica y estéticamente todos estos elementos. Repito, ¿no? La estructura, el comportamiento térmico, hasta el soporte de esto que se tuvo el cuidado, como decía Leonardo, de trabajar al bies la calle esta, pensarla de una manera particular que garantizara que eso se comportara así, luego las varillas que soportan los tubos, luego las bandejas a distintas alturas, pero que van marcando el espacio. Bueno, este es un ejemplo muy bueno de cómo el diseño está presente en el menú.
seguimos. Acá ya vamos terminando. En ese momento mi hijo jugaba dentro de los conductos porque lo usaba como tobogán. Y ya lo vamos a ver en alguna de las charlas de acondicionamiento técnico en este equipamiento, ¿no? Bueno, aquí concluyo la charla. Si alguna consulta le puedo hacer, volvemos para atrás con las imágenes y con todo gusto ¿Qué dijo las recharlamos. qué dijo la mamá después de todo ese acerrín y todo? Está acostumbrada Ay, no, a que llegue todo sucio, pero para ellos es Disney. sí, Ir a no, una el obra es un mundo parque de diversiones. es Es un un mundo parque de fantástico. diversión. Los mejores juguetes los hemos hecho con residuos de obra. Caños, placas, esto, lo otro. Tornillos de todo tipo, en los bolsillos, en el jardín de infantes. Pero bueno, una fuente gráfica con analíticas está también muy focalizado con lo que es desagüe, no solo con cómo funciona un edificio o cómo es la colocación de un techo, ¿no? Algo muy importante de la función de las cubiertas es la parte pluvial, eh, que bueno, esto es de otra teórica, que, que si no lo podemos charlar aquí mismo, pero bueno, esto como para concluir. No sé, Ale, Tony, Griselda, el resto de mis compañeros y amigos No, docentes. a- Leo, a- a- queda, pluviales o desagües pluviales, esta última imagen, no es la última imagen, en realidad es la primera imagen de esta última sección donde vos decís que hay una aleta vinculada con la columna. Bueno, esa imagen yo quisiera que fuera una más. Que yo quisiera que cuando hablemos de pluviales arrancáramos por acá, así que hay que de toque que tomen nota. O sea, como se dice en la tele, continuará. Porque de esto sí, hay mucho para decir. Chan, chan. sí, yo quería agregar simplemente a modo de síntesis, porque nada que agregar de la charla de Leo. Eh, Recalcar, como vimos en la charla anterior de cubiertas pesadas, y como vamos a ver la semana que viene en las verdes, especial atención a dos cosas. Primero, que es muy probable que ustedes algunas de estas cubiertas, algunos de estos coronamientos los tengan que utilizar en grandes luces. Digo alguno porque ustedes van a seleccionar en su edificio qué tipo de cubierta y en qué lugar la van a poner y tiene que ver con el diseño arquitectónico que plantearon. Entonces, no perdamos de vista que acá trabajamos con grandes luces, en las pesadas, en las livianas y en las verdes. Y lo otro, que es lo que dejó Alejandro en continuará, y especial atención, las canaletas, olvídense que son esas que ven caminando por la calle de 10 centímetros, compradas, prefabricadas en este tipo de coronamientos. Acá las canaletas son parte del diseño, las canaletas se diseñan. El mal diseño de las canaletas significan problemas hidrófugos en nuestro edificio, ingreso de agua. Entonces, sáquense de la cabeza que las canaletas van a ser esas cositas compradas de 10 centímetros media caña. Son diseñadas y si la alternativa del diseño para los desagües pluviales se les complica, yo lo planteé en la charla anterior, colectarán toda el agua en caída libre al suelo de acuerdo a la altura, pero no hagan resoluciones que después signifiquen hacer parches, porque este es un edificio nuevo, no es un edificio a reciclar, donde tenemos que adaptar. Para mí esas son dos cosas importantísimas, diseño de las canaletas y tener en claro que cubren grandes luces, grandes superficies. Nada, después lo demás, hay ejemplos propios, como dije, que llevó adelante eh, Leo. Leo, ¿podés volver esa canaleta anterior ya que estás a ese dibujito?
a ese gráfico, no dibujito. Digo, yo no me voy a meter en quién hizo este detalle, no sé ni siquiera quién lo hizo, pero ya que lo tenemos, y cortito, quiero marcar a mi criterio un defecto. No sé si lo van a compartir mis compañeros de nivel y Alejandro, pero me gustaría que ustedes a simple vista me digan si ven lo que yo veo mal resuelto. ¿Se animan? Cualquiera de los estudiantes, a riesgo de equivocarse, no hay problema. Yo lo que digo es, ¿me permitís, Leo, escribir? Si te permiso y calculo que podés, ¿o no? A ¿Cómo ver, hago? A ahora, ver, ¿podés? no, dice solicitar que me permitas. Ahí sí, ahí me llegó. Aprobado. Bien, bien. Está lloviendo, chicos. Una lluvia normal, no hablo de un diluvio. A una velocidad determinada en función de la pendiente del techo. El agua viene a una velocidad. ¿Cómo hace para caer acá? Esa canaleta no está funcionando, salvo cuando paró de llover, que junta lo poquito que quedó en el techo recorriendo. Entonces, este es un detalle, es una situación muy común en ustedes cuando lo diseñan. Cuando diseñan una canaleta, y de eso hablamos, tienen que atajar el agua. Si no, no tiene sentido. Esa canaleta, si no la ponen, es lo mismo. En un día de lluvia normal, ni siquiera un diluvio. Ahora, si me dicen que van a juntar solamente el agua de cuando paró de llover, sirve. Entonces, a esto me refiero, por lo menos yo, cuando planteo que las canaletas se diseñan y es parte del coronamiento. No es voy a comprar alguna cinguería y la coloco. ¿Eh? Nada, no sé si ustedes ven lo mismo que yo, ¿no? Porque yo lo detecto de esa No, sí, manera. no, está muy bien eso que sí, Ay, pero insisto, hay otras cuestiones para hablar de esta gráfica, pero insisto, yo lo estaría pendiente para cuando llueva. No, no, está claro, pero justo esto sirve para Sí, que, porque esto es parte de la imagen. Digamos, yo sí, acá en la imagen arquitectónica estoy viendo la canaleta desde afuera. Primero, puede ser una decisión de diseño. Ahora, de paso, no funciona, para que sí, lo vayan teniendo en cuenta. ¿Eh? así Nada más es. que eso. Bien, nada, si terminaste, Leo, y no hay más nada ni preguntas, nos iremos a ver trabajos. si no hay preguntas de los chicos, pasamos ya a las salas. ¿Cómo salimos de acá? Gracias, Leo. Este, Hasta luego. está, Un bacho. quiero Chau, vale, hasta luego. un beso. Y recordemos igualmente que en el análisis de todas estas situaciones gráficas prestadas, diríamos, eh, la intención es que se grafique lo que se diseña, ¿no? Por supuesto que analizando lo que se está exponiendo es donde tenemos el aprendizaje de las situaciones. Estoy tratando entonces damos por terminada la charla y pasamos a las salas, ¿no, Tony? Sí, 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 por supuesto. Y nosotros nos volvemos a ver 12:30. Listo. Los que no estamos en